Amigos, continuamos con más información sobre Ecuador, donde la democracia está en un hilo. Como le hemos venido informando a ustedes sobre lo que acontece en ese país, debido a que el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue sometido a un juicio político en la Asamblea Nacional y posiblemente este día podría ser o no destituido por los asambleístas. Pero antes de que las cosas se pongan de otro color o que los asambleístas de oposición se sintieran triunfadores, en la madrugada de hoy el presidente Lasso firmó el decreto de la muerte cruzada. ¿Qué significa esto? Que disolvió la Asamblea Nacional del Ecuador y convoca a elecciones en el periodo de 6 meses. De aquí a 6 meses se van a realizar nuevas elecciones, tanto de presidentes como de asambleístas. Es decir, los asambleístas que querían darse el honor, el lujo de destituirlo al presidente de la República, se quedaron con los churos hechos, porque no lo pudieron hacer. El decreto ejecutivo del presidente de la República los mandó a su casa. Aquí está lo que manifestó esta mañana a las 7:30 de la mañana, fue que el presidente de la República lo dio a conocer en un mensaje al pueblo ecuatoriano. Escuchemos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Ya lo escucharon ustedes al jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tomó la decisión finalmente de convocar la muerte cruzada. Se fueron los asambleístas. Una asamblea que se había convertido en lo más sucio. Una asamblea que no hizo absolutamente nada y más bien estuvo vinculado muchos de ellos al narcotráfico, al narcoterrorismo, al sicariato. Muchos de estos asambleístas estuvieron vinculados con o están vinculados con los sicarios. Ahora los asambleístas se fueron a su casa. Para conocer un poquito más de lo que acontece en el Ecuador, nos contactamos en este momento con nuestro compañero amigo, mi gran amigo y colega periodista en Ecuador, Bernardo Abad. Bernardo, un saludo muy especial desde los Estados Unidos para ti. Cuéntanos qué es lo que está pasando este momento o a esta hora en Ecuador. Pues el día de hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, decretó la disolución de la Asamblea Nacional, el Congreso de los Diputados. En otras palabras, ¿en base a qué? Al artículo 148 de la Constitución Política del Ecuador, que determina que cuando hay causales, como por ejemplo grave conmoción interna política, el presidente puede tomar esta decisión: disolver el Congreso. Esa es la figura formal. En el argot popular se denomina muerte cruzada, porque muerte cruzada significa que, así como disuelve la Asamblea, también en los próximos meses tendrá que haber elecciones para elegir nuevos diputados o asambleístas y también elegir al presidente y vicepresidente de la República. Es una figura que está desde la Constitución del año 2008, cuando era presidente el hoy prófugo de la justicia Rafael Vicente Correa Delgado, quien vive en Bélgica. En ese entonces, cuando era presidente y la asamblea se reunió, una asamblea constituyente, se determinó que haya este artículo. Bernardo, ¿y qué dicen las Fuerzas Armadas respecto a esta decisión del presidente Guillermo Lasso? Y en cuanto a la seguridad, así como el presidente anunció la disolución de la asamblea, lo que se denomina la muerte cruzada, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han tomado ya acciones.
el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con los comandantes de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Fuerza Terrestre, y el comandante de la Policía Nacional, salieron en cadena nacional de radio y televisión para, dijeron, defender el régimen instituido, la democracia, y que garantizan la seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Por el momento, las acciones que han tomado han cercado los alrededores de la Asamblea Nacional o Congreso de la República y no permiten el ingreso a ningún funcionario, peor, algún asambleísta o diputado. La Asamblea está disuelta. Por otro lado, la Policía Nacional también ha puesto un cerco de seguridad alrededor, pero además, todas las fuerzas públicas del Ecuador, todos los efectivos de las Fuerzas Armadas están en alerta en todo el territorio ecuatoriano para evitar que haya incidentes o que haya acciones violentas o acciones injustificadas de reacciones populares que vayan más allá de la norma, podríamos decir, o acciones pacíficas. El que haya reclamos, obviamente, es lo correcto, pero para evitar incidentes, para evitar que haya violencia, y han dado ya las declaraciones correspondientes. Efectivamente, lo que tú acabas de decir. Tenemos justamente las declaraciones de los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Aquí está su mensaje. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes, y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo, debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. Bernardo, retomando la información contigo allá en Ecuador, cuéntanos también qué piensan ahora los asambleístas que fueron destituidos, porque hoy me imagino que pretendían llegar a la asamblea para continuar con la votación para destituir al primer mandatario Guillermo Lasso, pero ya se toparon con que estaban destituidos. Cuéntanos un poquito qué pasa con estos asambleístas. Pues algunos ya se han expresado en los medios de comunicación. Una buena parte, la mayoría, han indicado que no están de acuerdo, que incluso dicen no acatarán o acatarían esta decisión. Sin embargo, es una herramienta constitucional, artículo 148. Otros han indicado que irán a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación de la Constitución Política del Ecuador, para pedir y decir que eso no es constitucional y que obviamente no se dé paso, que no se puede dar paso a la muerte cruzada. Pero en resumidas cuentas, es un hecho la disolución de la Asamblea. Otros asambleístas han señalado que se reunirán en otro lugar, que no es el Palacio Legislativo, símbolo de, obviamente, pues del primer poder del Estado, y que lo harán en otro lado para, reunidos, tomar acciones que rechacen esta disolución de la Asamblea. Pero en resumidas cuentas, al ser una herramienta constitucional, pues es muy difícil que esto sea revertido, es muy difícil que esto deje de ser ya una disolución de la Asamblea. Hasta el momento no han habido reacciones públicas. Se anuncian, sí, primero que habrá ciertas posiciones de rechazo, de protesta, pero hasta ahora no se han ejecutado. Bueno, estamos temprano, todavía pocas horas desde que se hizo el... Bernardo, ¿y qué pasa o qué piensan los indígenas en el Ecuador, que es una fuerza bastante fuerte allá,
¿Qué piensa sobre lo que aconteció esta mañana o con la noticia que amaneció el pueblo ecuatoriano? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador acaba de emitir un boletín por el cual convoca, dice, a todas las organizaciones para tomar decisiones al respecto de la muerte cruzada decretada por el presidente Lasso. Recordemos que en los años julio de 2019, junio de 2022, fueron estos grupos sociales, la CONAIE, los que hicieron realmente destrozos en varias ciudades, sobre todo en la capital de la República, en reclamos a lo que ellos consideraban, obviamente, por ciertas reivindicaciones sociales o del sector indígena. No sabemos qué ocurrirá, pero acaba el presidente de la CONAIE, me refiero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, convocar a esta reunión de todos sus agremiados para tomar decisiones. No descartaríamos que pueda haber mucho movimiento social en los próximos días, reacciones e incluso, obviamente, que se movilicen hasta Quito y puedan generar incidentes como los ocurridos en años y en meses pasados. Pero claro, eso tendrá que verse. De todas maneras, repito, Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional han respetado la decisión del presidente Lasso y dicen que van a hacer la defensa de la ciudad ante hechos violentos. Realmente completísimo tu informe, Bernardo, desde Ecuador. Completísimo ese informe. Gracias, amigo, gracias, colega, gracias, compañero, por esa información muy importante para nuestros televidentes acá en los Estados Unidos y aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Muy, muy valiosa la información que nos acaba de dar Bernardo Abad desde Ecuador. Y estaremos en contacto contigo, Bernardo, en cualquier otro momento para que por favor nos sigas informando al mundo entero qué es lo que está aconteciendo en Ecuador. Me imagino pues ya también se han producido esta mañana, se produjeron algunos incidentes, ¿no? Como quema de llantas. Esperemos de que la situación se torne tranquila en el Ecuador, no existan incidentes más allá de los incidentes que ya se producen diariamente, con la violencia de los narcoterroristas, narcotraficantes, sicarios, muertes todos los días, muertos en las calles, tanto policías y gente inocente que está muriendo. Ojalá la situación sea controlada de buena manera por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que lógicamente estamos completamente seguros que se va a resguardar la paz y la tranquilidad para todos los ciudadanos. Pero tomando en cuenta esta situación, realmente, claro, a muchos sorprendió la decisión del presidente Guillermo Lasso de llamar o disponer de la muerte cruzada, disolver la Asamblea Nacional, convocar a nuevas elecciones en 6 meses. En el lapso de 6 meses, el Tribunal o el Consejo Electoral de Ecuador tendrá que convocar a elecciones tanto para presidente de la República como para asambleístas en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso tenía realmente poca aceptación ya en el Ecuador. Él perdió demasiada credibilidad, lamentablemente, por su acuerdo, su pacto que realizó el presidente Guillermo Lasso desde el inicio de su gobierno con el mayor terrorista y sicario que puede existir en Latinoamérica, que es Rafael Correa Delgado. Un hombre envuelto y revestido de pies a cabeza solamente para hacer el daño y la maldad en Ecuador y muchos países de Latinoamérica en donde él mete la mano. Es un tipo realmente bastante peligroso en el aspecto como persona del mal. Y el pacto que hizo político Guillermo Lasso con Rafael Correa le pasó factura. Y ahí están las consecuencias. La persecución, como Guillermo Lasso ya no quiso hacer
todo lo que le decía Rafael Correa, pues entonces Correa se volvió enemigo de Lasso. Y ahí fue que comenzó, o soltó, mejor dicho, Rafael Correa a las calles del pueblo ecuatoriano toda esa banda de delincuentes para asesinar y fomentar el caos. Indudablemente, acompañados y con la venia de los ineptos, corruptos, narcotraficantes y sicarios asambleístas, que es un favor que se hayan ido, un favor que le hicieron al Ecuador y a Latinoamérica, el haberse ido estos asambleístas, o mejor dicho, no ido, sino que los votó el presidente Guillermo Lasso. Pero ese es un error grave que cometió el presidente Guillermo Lasso, haber pactado con el correísmo, igual el Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, que es uno de los principales del Partido Social Cristiano, un hombre inmiscuido en la corrupción hasta la médula. Destrozó también al Ecuador, la ambición del poder, la ambición del dinero, saqueándolo al Ecuador hasta el último, exprimiéndolo por todo lado. Narcotráfico. En fin, una serie de actos y eventos ilícitos que han venido cometiendo tanto el expresidente Rafael Correa, Jaime Nebot, y se sumó a este grupo Guillermo Lasso. Guillermo Lasso cayó por su propio peso. Lamentable porque se ha hecho un gravísimo daño al Ecuador. Esperemos de que las cosas lleguen por su curso, que las cosas se vayan normalizando y que pues el vandalismo, la delincuencia y los actos ilícitos sean esta ocasión bien controlados, que así estamos seguros será por los elementos de las Fuerzas Armadas. Bien, ahora veamos qué es lo que piensan los ecuatorianos acá en los Estados Unidos, porque también les cayó como un balde de agua fría toda esta situación. Dialogamos y nos conectamos con el doctor Héctor Bernabé, ahí en New Jersey. Héctor, bienvenido, queremos escucharte. Hola Ecuador, hola compatriotas ecuatorianos desde el exterior, desde la ciudad de Secaucus, New Jersey. Voy manejando hacia mi trabajo. Mi nombre es doctor Héctor Bernabé y hoy día amanecí de una forma muy tensa por todo lo que estaba acontecido en mi país. Pero me levanté y prendí el televisor y la primera sorpresa que me encontré fue que el presidente Lasso tomó una decisión muy sabia. Una decisión demasiado sabia para un demócrata, porque ayer él le dio una cátedra de lo que es un verdadero demócrata, lo que es un caballero, lo que es una persona correcta en su forma de trabajo, en su forma de llevar la presidencia. No digo que es un tipo perfecto, porque todos tenemos defectos, y Lasso tal vez sí tuvo muchos defectos, pero él lo supo sortear con altura. Nunca lo vimos que perdió los estribos, nunca perdió los controles. Y ahora la decisión que él ha tomado es una decisión sabia, era necesaria, porque no debemos tener miedo. Los correístas nomás nos representan un 35%. Si nosotros nos unimos todos los ecuatorianos y votamos y buscamos un candidato idóneo, un candidato único, tenga por seguro que Ecuador va a cambiar. Con esta decisión que tomó y el cerrar la asamblea y no permitirle la entrada a los payasos estos, hoy me estoy demasiado contento, estoy muy emocionado, porque esperamos un cambio en la política de Lasso y me alegro mucho que haya tomado esa decisión, porque es una decisión de varón.
es una decisión de un hombre bien parado. Es una decisión también que influye mucho en la familia, porque Ecuador, este desgraciado de Correa, nos dejó convulsionado. Al Ecuador lo cambió completamente. Al Ecuador lo tiró a la borda. La corrupción campea en Ecuador. Ya los muchachos no quieren ir ni a la universidad, solamente quieren ser políticos porque se hacen millonarios. Entonces, todo eso tiene que cambiar en nuestra patria. 6 meses Lazo le queda la oportunidad de gobernar con decreto y gobernar con decretos fuertes. Con decretos fuertes que le favorezcan al pueblo, que le favorezcan a la seguridad, que le favorezcan a la salud, al empleo. Eso es lo que tiene que hacer Lazo y pararse bien. Y ninguna clase de manifestación se va a permitir porque el ejército, la policía, las fuerzas armadas, la marina, todo el mundo lo apoya. Todo el mundo lo apoya y el pueblo también lo apoya. Un saludo cordialmente desde Estados Unidos para todos mis ecuatorianos. Un abrazo fuerte y la lucha continúa. Ahora es el comienzo de pararnos bien como verdaderos soldados. Gracias. Este es el sentir también de los ecuatorianos acá en los Estados Unidos. Recordemos que en Nueva York, New Jersey, Connecticut, hay una gran comunidad ecuatoriana y todos este momento recién están despertándose de esta noticia, de esta situación que está aconteciendo en el Ecuador. Esperemos de que, insisto, no existan disturbios, que el pueblo ecuatoriano se comporte con altura, con absoluta madurez, y en estos meses que va a gobernar todavía el presidente Guillermo Lasso durante 6 meses más, que lo hará lógicamente por decreto ejecutivo. Todas las leyes o todo lo que emita lo hará a través de un decreto ejecutivo, que debe ser lógicamente también analizado luego por la Corte de Justicia ecuatoriana. Esperemos de que todo vuelva a la normalidad en lo más pronto posible. Merece Ecuador volver a la calma, volver a ser aquella isla de paz, como lo llamábamos. El país de la paz, de la tranquilidad, de la prosperidad, de la abundancia. Porque es un país bastante rico en muchos aspectos. Pero la mafia, los delincuentes como Rafael Correa, destruyeron al Ecuador. Y esperemos de que no le dé el pueblo ecuatoriano cabida a estos corruptos correístas. Por favor, ya es hora de madurar. Es hora de tomar conciencia y decirles basta. Basta de seguir destruyendo al pueblo ecuatoriano, al país entero. Suficiente. Amigos, vamos, luego de brevísimos instantes, vamos a regresar con más información. Manténgase con nosotros en sintonía. También hágalo a través de las redes sociales. No se olvide de dar un like en las redes sociales y también darle al botón de la campanita para que usted reciba la notificación de todas las informaciones que vamos nosotros entregándoles durante este y todos los días. Vamos a ir entregándoles mucha información más de lo que acontece en el Ecuador y también reacciones en el mundo entero, porque en este momento ya a Estados Unidos también le sonó la alarma. Le sonó la alarma porque es preocupante también para Estados Unidos, porque Estados Unidos adquiere muchísimos productos desde el Ecuador y tiene acuerdos comerciales con el país. Entonces, las cosas van a ir tomando diferentes matices, diferentes colores en las próximas horas. Manténgase en sintonía con nosotros, siga también a través de las redes sociales e insisto, dele un like y también tóquele la campanita para que la campanita luego le avise los videos que vamos
nosotros entregándoles. Amigos, ya regresamos con ustedes. Ramiro Valdivieso Lerux, ganador de 3 premios Emmy y 4 premios al talento latino.